que de verdad ha ministrado mi vida de una manera especial y le he colocado como título: La desposada debe saberlo. Temporada final, el tiempo final. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos finales? Amén. Estamos viviendo tiempos finales. Y cuando hablo de desposada, ¿no? Hablo de ese compromiso matrimonial o ese compromiso de alguna manera como lo describe su palabra y lo dice Pablo. Yo voy a hablar acerca de Cristo y la iglesia. El día de ayer, ¿verdad? Tuvimos un día especial, una invitación a los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí hoy reunidos en esta mañana? ¿Será que pueden dar un grito? A ver, ese poquito, yo creo que habemos más. Amén. Le damos gloria a Dios porque ayer Dios nos permitió, ¿verdad?, compartir una enseñanza a los matrimonios. ¿Ok? Ayer de verdad fue algo especial, fue algo poderoso, fue algo hermoso, donde el Señor habló a nuestras vidas acerca de las prioridades, ¿no? De la prioridad que debe existir dentro del matrimonio, la unidad que debe existir dentro del matrimonio y la intimidad que debe existir en un matrimonio. Amén. Y cuando hablamos de matrimonio, ¿verdad?, hablamos de familia. Y si hablamos de familia, hablamos de iglesia. Y si hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Pero si nosotros no entendemos, de alguna manera, el compromiso que cada uno de nosotros tenemos con Cristo, difícilmente un matrimonio va a poder ser estable, ¿no? Un matrimonio va a poder ser sólido. Un matrimonio va a poder resistir los embates del enemigo. Y de alguna manera este título parece algo así como de un título de novela, ¿verdad? Y realmente la historia de la iglesia ha tenido diferentes temporadas a lo largo del tiempo. Y no sé si me compartes la próxima lámina, ¿verdad? Esto se está apagando muy rápido. Y yo quiero leer en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 8, la manera como Cristo ve a la iglesia. En la manera como Cristo nos ve a nosotros, lo ve a usted y nos ve a mí, de acuerdo a ese principio, a ese compromiso como desposada. Recordemos que el desposorio, ¿no?, de alguna manera, es ese compromiso que es igual como que si el matrimonio ya se hubiese consumado, como que si el matrimonio ya existiera. Y esa es la manera en que Cristo ve a su iglesia. Aún no se ha celebrado las bodas del Cordero, pero ya entre la iglesia y Cristo, es decir, entre usted y yo, que hemos entendido y hemos entregado nuestro corazón a Cristo, debemos entender y tener claro lo que representa para nuestras vidas. Es más, una clave para aquellas personas y para todos, o el primer filtro que nosotros deberíamos pasar para establecer una relación matrimonial o una relación de parejas, es tener claro cuál es el compromiso que yo realmente tengo con Cristo. Lo que representa ese compromiso que yo, del momento que acepté a Cristo en mi vida, en mi corazón, yo acepté un compromiso. De algún modo, a veces no tenemos claro lo que ese compromiso representa, pero quiero decirle que usted y yo hemos hecho un compromiso con Él. La iglesia, hablando acerca de la iglesia y de su comienzo, cuando Dios creó el mundo en Edén, ¿verdad? Dice que Él hizo dormir a Adán, ¿verdad? Creó a Adán y dice que luego creó a Eva, ¿sí o no?
Pero para que Eva fuera creada, dice que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y dice que tomó una costilla de Adán. Y de esa costilla dice que formó ¿a quién? A Eva. Cuando nosotros vemos esta enseñanza, vemos que es tipología de Cristo y su iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuándo nace la iglesia de Cristo? El día que Cristo, allí en la cruz, fue atravesado en un costado por una lanza. Por eso es que la manera en que fue formada Eva es tipología de Cristo y la iglesia. Es la manera en que usted y yo debemos entender de que ahora hay un compromiso y que usted y yo somos la iglesia de Cristo y que el día que Cristo fue atravesado por esa lanza en un costado, de allí nació la iglesia. Y eso fue alrededor de el año 33, ¿no? Aproximadamente. Un aproximado. Vamos a hablar de aproximados aquí en esta mañana. Pero tenemos que entender que de la manera que fue concebida Eva, de la misma manera fue concebida la iglesia de Cristo. Y no fue cualquier sacrificio. Lo primero que usted y yo debemos entender es que hay una relación de compromiso. Dice que Cristo, ¿verdad?, fue crucificado y resucitó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo resucitó. Pero dice que Él ascendió a los cielos y antes de ir dijo, les conviene que yo me vaya para que pueda venir la promesa de Dios y su Espíritu Santo. Y yo me voy a preparar moradas. Él ha ido a preparar moradas eternas donde usted y yo habitaremos juntamente con Él. En el contexto hebreo, en el contexto judío, cuando se llevaba el compromiso de establecer ese compromiso prematrimonial, dice que los padres del esposo, ¿verdad?, iban a casa de la novia y pedían la mano y hacían un compromiso allí en ese momento. Y celebraban con un vino y se sellaba ese compromiso y dice que el esposo se retiraba alrededor de un año y la esposa se quedaba para prepararse, para que luego, aproximadamente después de un año, retornara el esposo por ella y se celebrara la ceremonia del matrimonio, se consumara como tal ese matrimonio. De la misma manera, Cristo ha hecho un compromiso con la iglesia y se ha ido a preparar moradas. Y la novia, que es la iglesia, que somos nosotros, estamos en un proceso y en una etapa de ¿qué? De preparación para cuando Él vuelva, para cuando Él regrese por usted y por mí. Yo no sé si usted lo anhela, yo no sé si en su corazón está ese deseo ardiente de que Cristo vuelva por usted y por mí y que sean celebradas las bodas del Cordero. Quiero que leamos acá en Apocalipsis 19:6 la manera como Cristo de manera profética ya nos ve a nosotros. ¿Usted lo cree? Por eso es que la desposada necesita saberlo. Si usted no lo sabía, como iglesia, es necesario que lo conozcamos hoy. Dice, y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo, aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha venido las bodas del Cordero y su esposa se ha quedado dormida. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista con cualquier cosa. Dice con lino fino.
¿Y cómo está ese lino? Limpio, resplandeciente. Y dice, porque el lino fino es la justicia de los santos. Aquí habemos santos reunidos en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si no somos santos aún, porque no le ve la aureola tal vez a su hermano que tiene al lado, estamos en ese proceso de santidad. Pero yo quiero decirle de manera profética cómo nos ve el Señor a usted y a mí. Él nos ve vestido con lino fino, con un traje de lino fino, limpio, resplandeciente, que representa la justicia y la santidad que debe haber y morar en nosotros. Porque Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Sí o no? No vaya a ver qué tiene a su lado, porque lo más seguro tiene más arrugas que yo, o que usted. Pero de que tenemos arrugas, las tenemos, pero espiritualmente hablando, el Señor quiere hoy, ¿verdad?, hacer un trabajo de estética en nuestros corazones, que es lo que realmente importa. Porque sobre toda cosa guardada, usted y yo necesitamos guardar nuestro corazón. Mantener un corazón limpio, santo y agradable para Él. A lo largo de la historia, ¿verdad?, hemos conocido cómo nace la iglesia. Desde el mismo instante que Cristo muere, que fueron poderosos, llenos de bendición, y que de verdad necesitamos trabajar en ello, los que estuvimos el día de ayer, y los que no, también sé que necesitan trabajar en estos principios. ¿Principios de qué? De prioridad. Por eso es que el primer filtro que debemos pasar para establecer un compromiso matrimonial aquí en la tierra con alguien, ¿verdad?, con un cónyuge, debemos tener claro si la prioridad en nuestras vidas es Cristo. Si mi prioridad en la vida es Cristo, téngalo por seguro que cuando usted establezca una relación de matrimonio con otra persona, tiene garantizado la estabilidad y también los problemas. Pero en medio de los problemas, si yo tengo claro que mi prioridad es Cristo y mi cónyuge tiene claro que su prioridad es el Señor, es Cristo, quiere decir que usted y yo vamos por el camino correcto. Porque tener claro nuestra condición de compromiso que tenemos como iglesia, y quiero hablar es a la iglesia de Cristo, no a los matrimonios, pero es difícil hablar de una relación entre Cristo y la iglesia y no compararlo con una relación de matrimonio. ¿Sí o no? O sea, es difícil. Por eso Pablo tomó el ejemplo y comenzó a describir cómo debería ser una relación entre el matrimonio, indicando de que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, y la mujer pasa a ser la ayuda idónea dentro del matrimonio, donde debe sujetarse al esposo, así como la iglesia también debe someterse y sujetarse a Cristo. Y juntos debemos someternos y sujetarnos a Cristo y ser obedientes a todo lo que Él nos demanda, tanto al hombre como a la mujer. Y cada uno de ellos tienen sus funciones y sus indicaciones y sus instrucciones de parte de Dios, que cada uno de manera individual debe cumplir y debe obedecer. Por eso, si mi relación con Cristo no está clara, téngalo por seguro que cuando yo establezca una relación y un compromiso de matrimonio con alguien, lo más seguro se va a ver quebrantado y se va a ver fracturado. Y cuando vengan las crisis, cuando vengan los problemas y cuando vengan las situaciones, usted y yo, en vez de ser obediente a lo que Cristo nos manda a hacer y a obedecer, vamos a querer hacer lo que nos da la gana, porque no tenemos claro de que usted y yo debemos someternos a Cristo en todo, amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas,
Y si usted y yo no entendemos que como iglesia debo amar a Cristo de esa manera, téngalo por seguro que a la persona que Dios le coloque a su lado no la va a amar de la misma manera que Cristo lo ama a usted. Porque si amamos y decimos que amamos a Cristo que no vemos y nos comportamos de esa manera, no podemos pretender que a la persona que tengamos al lado la vamos a amar de la misma manera que Cristo nos ama a nosotros. Y no los estoy regañando, simplemente quiero poner una plataforma para poder entender y tener claro el compromiso que usted y yo tenemos como esposa de Él, como la novia, en la cual Él ya nos afirma y nos ve de que estamos preparados. En Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así como el esposo se iba a preparar morada en lo literal, en ese compromiso matrimonial o prematrimonial, iba a preparar moradas, la esposa se quedaba en una etapa de preparación para el matrimonio, y esa etapa es en la cual estamos usted y yo hoy en día, preparándonos para ser esa esposa idónea para Cristo. Ya Él nos ve vestido con lino fino, con lino limpio, con lino resplandeciente. Y es la manera en que Él ya nos ve a nosotros como iglesia. Nos ve preparados. Pero si usted aún no se siente preparado, hoy se va a comenzar a preparar para que cuando venga Cristo, en vez de conseguirnos dormidos, como está también la enseñanza de las 10 vírgenes, porque todas se quedaron dormidas, las 10, las sensatas y las insensatas. Pero las sensatas tenían provisión para cuando llegara el esposo a buscarla. Y es tremendo porque dice el texto, dice: y oí como la voz de una gran multitud. Antes de que retornara el novio por la novia, dice que esa ceremonia venía como una caravana, como una procesión. A medianoche venía el novio a buscar a la novia. Y de la misma manera fue que vino en la enseñanza, vino el novio a medianoche y todas estaban dormidas, habían cabeceado y durmieron. Y dice aquí el texto: y oí como la voz de una gran multitud. Yo me imagino que cuando estaban las vírgenes, las 10 dormidas, y oyeron esa gran voz, wow, dijeron: aquí viene el novio, aquí pasa algo. O sea, la voz y la algarabía va a ser tan grande que usted y yo, aunque no queramos despertarnos, nos vamos a despertar. La pregunta es: ¿habrá aceite de reserva en nuestra vida para que la lámpara pueda continuar encendida? ¿O mientras termina de llegar el novio, se apaga esa lámpara y quedamos por fuera? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Me puedes colocar nuevamente la lámina? Y colocan la que sigue. Amén. Ahora bien, aquí vemos lo que conocemos como la menorá, ¿no? O el candelabro. Este no era un artículo que Dios se le ocurrió colocar allí en medio del lugar santo, ¿verdad? Para decorar, a los que les gusta la decoración, ¿no? Sino representa la luz que debe reflejar la iglesia. ¿Sí o no? La luz que usted y yo debemos reflejar. Y el título de la prédica es: la desposada necesita saberlo.
temporada final. Quiero compartirles que cada una de estas lámparas, ¿verdad? Porque también lo toman hacia los 7 sellos, pero aquí queremos ser y enfocarnos en las 7 iglesias, ¿verdad? Que el Señor habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Y cada una de estas iglesias representan una etapa en la historia. Una etapa en la historia. Y Dios viene hoy a hacer, de algún modo, un diagnóstico a través de estas 7 iglesias a nuestras vidas. ¿Cuántos acá nos hemos hecho una radiografía? ¿O cuántos acá hemos ido a una evaluación médica? ¿Quién no ha ido a una evaluación médica? Yo creo que todos hemos ido, porque desde el momento que uno nace, ¿verdad? Lo primero que hacen es evaluarnos. Y cuando el Señor nos evalúa, ¿sí? O vamos a una evaluación médica, por lo general hay 3 diagnósticos que son fijos. Diagnóstico número 1 es, wow, tú estás como una uva. Pero no una uva pasa, toda mayugada, no. Tú estás como una uva. A veces nosotros usamos ese término. ¿Cómo estás? No, fui al médico, el médico me examinó, me chequeó, me vio por aquí, por allá y me dijo, tú estás como una uva. O sea, eso quiere decir que el diagnóstico es favorable, ¿sí o no? Y nos da una instrucción y dice, continúa con lo que estás haciendo. ¿Lo estás haciendo? Bien. Mantente así. A otro, a veces vamos al médico y no hacen un diagnóstico y dice, oye, te ves saludable. Pero hay algunas cosas, ¿verdad?, que necesitas mejorar. Mira, aquí, en este perfil 20 que me acabas de dar, aparece que tiene unos valores alterados, ¿no? Y ¿qué hace usted y yo por lo general? ¿Lo tomamos por sentado o seguimos esas recomendaciones e instrucciones que nos da el doctor? Por lo menos esta semana mi hermano Luis tuvo una situación allí, ¿verdad? Y fue al médico, le dieron unas instrucciones, le dijo, ponte a trotar con Carlos porque están comiendo mucho, ¿verdad? Bájale la sal, no comas tanto queso, cocina a la plancha, ¿verdad? Sancochadito, ¿verdad? Y hagan ejercicio, salgan de ese sedentarismo. Entonces, hay un diagnóstico que el Señor también, ¿verdad?, viene a darle a la iglesia. O sea, has hecho cosas buenas, has hecho cosas excelentes, pero, ¿verdad?, viene una recomendación acerca de ese diagnóstico. Y hay otro diagnóstico al cual a veces no nos gusta, y eso es semejante a un carro que yo tuve. Ese carro le sonaba todo, menos la corneta. O sea que el diagnóstico era fatal. Y de esa misma manera, en Apocalipsis y a lo largo de la historia, el Señor pone allí a la luz a todas y cada una de estas iglesias, que representan una etapa en la historia en la cual ha atravesado la iglesia. A la iglesia de Éfeso, que es principalmente la época apostólica en que estaban los apóstoles, le dice que era una iglesia ardiente, con un amor ardiente por la obra, por el trabajo, por el trabajo duro, que no toleraba a los malos, no toleraba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. O sea, era una iglesia que empezó encendida con el fuego en su vida, en su corazón. Pero luego de pasar el diagnóstico, ¿verdad? Eso fue aproximadamente en la era del año 30, 33, una vez que muere Cristo, hasta el año 65, 70, ¿verdad? Aproximadamente hubo esa era apostólica y hubo esa era de la iglesia de Éfeso, la cual, ¿verdad?, fue a esa evaluación. El Señor
le pasó el escáner y le dijo, wow, has hecho cosas grandes, empezaste bien, empezaste con un fuego en tu corazón, empezaste haciendo todo lo que yo te mandé, pero, ¿verdad? Viene el diagnóstico. Y gloria a Dios porque el Señor ha venido esta mañana no a condenarnos como iglesia, sino a hacer un diagnóstico y que usted y yo, cada uno de nosotros de manera particular e individual, ¿verdad?, seamos sabios y entendidos para aceptar ese diagnóstico. Voy a usar la palabra crítica, pero a veces no nos gusta que nos critiquen. Pero en el libro de Proverbios dice que el sabio acepta la crítica. Y yo quiero apegarme aún más a la palabra. Si usted y yo somos sabios, entonces podemos tener la capacidad de no molestarnos porque nos hagan una crítica, y menos si viene de parte del Señor, no de Carlos Gamboa, porque yo quiero hablarle lo que dice la palabra, no lo que a mí se me ocurra, sino esa crítica esperemos que la podamos recibir como hombres y mujeres sabios, como esa iglesia a la cual el Señor ya ve preparada y vestida con lino fino, y podamos asumir lo que tengamos que asumir y arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos y seguir avanzando y seguir adelante. Porque si yo no establezco una relación sólida y estable con el Señor, difícilmente me va a poder tener relaciones con las demás personas. Y voy a tener situaciones adversas en cada una de nuestras área de vida, bien sea lo laboral, lo matrimonial, la relación con los hijos. Necesitamos enfocarnos y estar claros y asumir hoy con responsabilidad la parte que nos toque aceptar y asumir. Porque el Señor no está aquí para condenarnos. Jesucristo no ha venido o no vino a condenarnos. Él no ha venido a condenarnos, Él vino a entregar su vida y hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Y por ese amor inagotable del cual habla el libro de Éxodo, es el que quiere derramar sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Porque así como le compartí a mis hermanos esta mañana, que hay daños colaterales por no ser obedientes a cumplir y a obedecer los mandatos de Dios, hay daños colaterales que alcanzan a la tercera y cuarta generación. Debemos entender que lo que viene de parte de Dios es derramar de su amor inagotable, y no solamente va a alcanzar nuestra segunda, tercera, cuarta generación, sino que será por 1000 generaciones. No sé cuántas generaciones tal vez podamos ver nosotros, pero téngalo por seguro que cuando aceptamos la corrección de parte de Dios y aceptamos ese diagnóstico, porque junto con el diagnóstico el Señor nos receta qué debemos hacer, entonces hay una promesa de parte de Dios y usted puede garantizar que va a ser por 1000 generaciones. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El Señor hace un escáner, pasa la era apostólica, viene la iglesia de Esmirna. Dice que el nombre de Esmirna representa amargura, y no porque la iglesia sea amarga, sea una iglesia amargada, sea una iglesia obstinada, no, fue una época y una temporada, ¿verdad?, donde hubo persecución, donde hubo prueba. Fue una iglesia donde le tocó soportar amarguras y problemas profundos. Pero cuando el Señor le hace el escáner y el diagnóstico, le dice: tú estás como una uva. Ese es el que a todos nos gusta oír. Que estás bien, estás chévere. Wow, estás 60, 90, revienta. Mentira, estás excelente. Entonces, son temporadas que han ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Y esta iglesia salió aprobada, a pesar de las dificultades, de la persecución, salió aprobada. Fue alrededor del año 65, 70, hasta el año 300. Luego viene la iglesia de Pérgamo. Dice que es conocida como el compromiso matrimonial.
Hoy lo compartimos un poco, ayer profundizamos algo más. Pero esta iglesia dice que en el diagnóstico fue corrompida por el paganismo. Y el Señor le dice, wow, le dice en el diagnóstico, eres muy leal a mi nombre, mantienes la fe, pero has tolerado ciertas cosas que a mí no me agradan. Y lo primero que le dice es arrepiéntete. Y a veces esa palabra choca, pero arrepentir no es un cambio de dirección hacia un lugar que nos conduce a la muerte. Y el Señor en su amor no quiere que usted y yo experimentemos la muerte espiritual, porque la física la vamos a experimentar todo a causa del pecado que hubo en el principio. Pero Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos de esas cosas que de alguna manera hemos tolerado en nuestra vida. Así como lo toleró la iglesia en ese tiempo y le receta que debe cambiar. Luego viene la iglesia de Tiatira, de Tiatira. Y es una etapa, ¿verdad? O una temporada que duró aproximadamente del año 600 al 1570. Es la era que en historia universal se conoce como la era de la Inquisición, donde la iglesia católica de alguna manera, donde venimos nosotros también, y a veces nos hablan de la palabra católico y hoy como somos muy espirituales nos da hasta... No, la palabra católico significa universal. La iglesia de Cristo tiene que ser universal. El mensaje de Cristo y del Evangelio tiene que ser universal. Pero ¿qué sucedió? Que durante ese tiempo se quería imponer la fe en Cristo. Y el que no lo hacía, le llegaba lo que, no lo voy a decir, le llegaban a tocar la puerta y le costaba la vida. Y le decían, haz la oración de fe para que cuando te matemos por lo menos te vayas con Cristo. Pero Cristo es un caballero. Él es un caballero y Él no quiere que usted y yo entreguemos nuestro corazón porque alguien nos sugestione, porque alguien nos venga y nos amenace. No, Él quiere que usted y yo entreguemos nuestro corazón voluntariamente cuando entendemos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Luego pasamos a la iglesia de Sardis y le dice que esta iglesia es la iglesia de la Reforma, con Martín Lutero, y de alguna manera allí es donde nace la iglesia protestante en esa temporada. Pero esa temporada de algún modo ya pasó. Y el Señor le da una serie de instrucciones y recomendaciones y le dice, tienes que terminar de dejar morir lo que queda. O sea, las cosas viejas de la Inquisición tienen que terminar de morir, no es obligado. El Señor le dice, algunos se mantienen en santidad y mantienen la fe. Excelente, que aún mantienes la santidad y la fe, pero necesitas que también te arrepientas y que te fortalezcas. Amén. Son temporadas que le ha tocado vivir a la iglesia, pero de alguna manera son cualidades que usted y yo como la iglesia de Cristo también se ven manifestadas a lo largo de nuestro caminar con Él. ¿Sí o no? Por lo general, cuando una persona tiene un arrepentimiento genuino, es algo que se nota, así como la primera iglesia en Éfeso. ¡Wow! Es una pasión, un anhelo, un deseo por hacer, por servir, por hacer la obra de Dios, por seguir adelante, por avanzar, por querer ser mejor. Pero a veces, vamos a decir, por malas praxis de aquellos que ya tienen tiempo caminando en la fe, o de aquellos que se han dejado confundir,
Tal vez por la inmadurez, esta iglesia representada como Éfeso, de ese primer amor que usted y yo experimentamos, a causa de ver los comportamientos de otros, puede llegar a enfriarse nuestro corazón. En los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, dice que engañarán a muchos. Y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero quiero decirte hoy, iglesia, que no importa lo que usted vea, no importa lo que usted oiga, no importa lo que los demás practiquen, no importa lo que los demás hagan, no importa lo que usted vea. Si usted tiene una relación clara con Cristo, téngalo por seguro que puede ver, que hagan lo que hagan, que digan lo que digan. Si usted se mantiene en ese primer amor, esa llama encendida, entonces usted no será afectado en que su corazón se enfríe a causa de la maldad que otros hagan. Creo que sería la mayor estupidez que usted y yo podamos hacer, de que a causa del daño y la maldad que otros hagan, usted le dé cabida a eso en su corazón y que su amor por Dios se enfríe. Sería la mayor estupidez y perdóneme, que usted y yo podríamos hacer y decir, no, este hizo aquello, este hizo aquel y wow, eso me llevó a mí a irme. No, esto me llevó a mí a dejar de perseverar en ese primer amor. Pasamos a la iglesia de Filadelfia, que es aproximadamente 1750, 1900 en adelante, donde hay un auge potente por la evangelización, por alcanzar a muchos. Y el diagnóstico que Dios le da a esta iglesia es el mismo que le da a la iglesia de Esmirna. Salió aprobada. O sea, el Señor le dijo, wow, tú estás bella. Continúa así, sigue adelante. Y es esa iglesia donde se practica el amor fraternal entre hermanos. Y eso es importante, eso es poderoso. Que usted y yo lo podamos seguir viviendo y experimentando. Pero llegamos a la última temporada. Creo que estamos en la última temporada. Hay señales de que estamos viviendo y somos protagonistas de esta última temporada de la iglesia. Y es tremendo, porque cuando el Señor hace y pasa el escáner a todas estas iglesias, a una le dice, wow, tú estás bien, estás excelente. A la otra le dice, wow, es poderoso lo que has hecho, lo que estás haciendo. Pero es tremendo que esta iglesia, que representa la última temporada en la cual usted y yo somos los protagonistas, el Señor no arrima una palmingo. Y quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, del verso 15 en adelante. La iglesia de la última temporada de esta serie que está a punto de terminar, en la cual usted y yo somos los protagonistas. Y nos corresponde a nosotros escribir esta historia de la última iglesia. Pero cuando el Señor pasa el escáner a la iglesia de la Odisea, que cuando buscamos el significado griego de esta iglesia, es conocida como la iglesia acomodada. Es como la iglesia light. Es la iglesia que tiene apariencia de iglesia, pero no es iglesia. Y es triste, pero a la vez es un desafío que usted y yo debemos sentir de parte de Dios. Porque ya Dios nos ve como nos describe en Apocalipsis capítulo 18, como una iglesia vestida con lino fino, una iglesia preparada, una iglesia que está en la capacidad de poder cambiar la historia,
pero depende de cada uno de nosotros de manera individual pelear la buena batalla para que el Señor nos consiga a cada uno de nosotros aprobado y podamos celebrar esa boda por todo lo alto. Yo no sé si usted lo anhela, pero yo lo anhelo. Yo me veo allí vestido de gala, vestido de traje blanco, celebrando con mi Señor. La palabra Laodicea se divide en dos partes. Laos, que significa pueblo o muchedumbre. Y la palabra dique, que significa derecho. Entonces quiere decir que esta iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que es hecha para que el pueblo gobierne. Pero no de la manera en que tal vez nos los han enseñado, sino a la manera de Cristo. Y que no sea la iglesia que gobierne, sino que sea Cristo quien gobierne la iglesia. De ahí hablamos de alguna manera de los derechos humanos. Es la iglesia conocida en estos tiempos donde se deben respetar los derechos humanos. Y tal vez hoy en día nosotros, que somos los protagonistas de esa iglesia, de manera sutil hemos sido engañados también. Porque hoy en día a veces buscamos un perfil que se adapte a nosotros, de dónde congregarnos. O sea, yo quiero ir a una congregación, a una iglesia, y se me olvida realmente lo que significa el término iglesia. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia no es este recinto, este lugar. Pero hoy en día pensamos que eso es la iglesia. Entonces usted y yo, de alguna manera sutil, buscamos una iglesia que se adapte a mis necesidades. Una iglesia que tenga todas las comodidades, que tenga aire acondicionado, que tenga un espacio para yo parquear el vehículo, que tenga un lugar para que se cuiden los niños, que tenga un espacio donde yo poder manejarlo como que si fuera un club de distracción. Y si ese es el perfil que yo manejo de iglesia y no se adapta a mí, a mis necesidades, entonces de manera muy sutil, usted y yo estamos siendo cómplices de una iglesia acomodada, a una iglesia que quiere solamente disfrutar de los privilegios, de las condiciones favorables, y no queremos pagar el precio. La iglesia necesita saber realmente quién es la iglesia y cuál es el compromiso que tiene con Cristo y con su Señor. Más allá de ver las comodidades que no son malas, que podamos disfrutarlas, pero eso no es el centro. El centro tiene que ser Jesucristo en ese lugar y en mi vida. Porque si yo estoy buscando un lugar para congregarme que se adapte a mis condiciones, a mis demandas, entonces usted y yo vamos a estar brincando y brincando de lugar a otro, porque el principio de iglesia que manejamos y conocemos no es el principio correcto de ser iglesia. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia tiene que ser una iglesia 4x4. Y el Señor le habla en Apocalipsis del verso 15 en adelante, o del verso 14, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y dile estas cosas, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Porque ya hemos hablado de las otras temporadas, de la temporada 1, 2, 3 hasta la 6. Y ya conocemos de algún modo aquí de manera superficial lo que vivieron y atravesaron cada una de ellas.
Pero a veces nos cuesta oír lo que el Señor tiene que decir a nuestra vida. Y si usted y yo somos los protagonistas de esta última temporada, entonces yo debo tener un corazón abierto a lo que el Señor quiere hablar a mi vida. Porque las cosas viejas pasaron, lo que importa es lo que estamos viviendo y a dónde el Señor nos quiere trasladar, y que sean celebradas las bodas del Cordero con una iglesia que esté preparada y lista para ser esa esposa que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Una esposa que esté clara en su rol y tenga una mentalidad de esposa, no una mentalidad de hermana y de hermanito y de hermanita. Es bueno, es bonito, pero usted y yo debemos evolucionar, que significa ser transformados. La palabra evolucionar significa transformación. Y nosotros necesitamos experimentar esa transformación de iglesia que el Señor está demandando para este tiempo. Y el Señor escribe y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Yo quisiera que fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú, dice el Señor, no Carlos Gamboa, dice el Señor, eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Le habla a la iglesia en este tiempo, la iglesia protagonista de la última temporada. Pero el Señor, en su infinito amor, vuelvo y le repito, no ha venido a condenarnos. Él es el médico por excelencia. Él, más que yo, que los pastores, que los líderes, y muchas veces que nosotros mismos, sabe realmente la condición espiritual en la cual usted y yo estamos hoy en día posicionados. Y hay verdades que a veces no nos gusta que la palabra nos confronte, pero al que el Señor ama, corrige y disciplina. El Señor, como ese médico por excelencia, sabe realmente cuál es nuestro diagnóstico espiritual. Y no lo hace para exponernos, sino para abrazarnos y decirnos: hijo mío, hija mía, te tengo la solución. ¿A cuánto nos gustan las soluciones? ¿A cuánto nos gustan los remedios? ¿A cuánto nos gusta, de alguna manera, por allá la hija de ella dijo: no me gustan los remedios? Pero hay remedios que, aunque sepan mal, son para nuestro bien. Son para sanarnos, son para limpiarnos, son para liberarnos, son para posicionarnos y que seamos transformados y tener una mentalidad de esposa, porque Cristo no viene por una hermana, Cristo viene por una esposa. Cristo viene por una esposa que tenga claro su compromiso de esposa, su compromiso como iglesia. Y le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos creen que Dios nos ama?
A veces le decimos, Señor, no me ames tanto. Señor, no, ya haya demasiado amor en este mes. He pasado de todo. Pero no me quiero adelantar. Sé pues celoso y cambia de dirección. Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos quieren cenar con el Señor? Porque el Señor no le está hablando a alguien que no le conoce. Le está hablando a alguien que lo conoce. El Señor no le está hablando a alguien que no le ha invitado a su corazón. Hay alguien acá en esta mañana que no haya invitado a Cristo a su corazón. Si no hay alguien, entonces quiere decir que usted y yo ya lo hicimos y por ende somos iglesia. Y el Señor quiere un banquete hoy con nosotros. No sé qué tiempo me queda, pero creo que vamos modo Guaidó, vamos bien. Me queda, son las 11:28. ¿Hasta las qué? Media hora. 40 minutos. 20 minutos. Quiero compartir 3 puntos rapiditos. No sé si colocas la lámina. El Señor ha hecho un diagnóstico en esta mañana. Creo que cada uno de nosotros hemos visto esa radiografía ya. El Espíritu Santo nos ha mostrado la radiografía a cada uno de nosotros. Nos ha mostrado cada una de los huesitos. Cuando usted agarra una radiografía, ¿verdad? Coloca la otra, porfa. En una radiografía usted ve absolutamente todos los huesitos. Y quiero compartir 3 recomendaciones, 4, y aterrizo. Amén. ¿Cuántos se quieren ir? La puerta está abierta. Pero el Señor dice, yo estoy aquí a la puerta. ¿No? Y el Señor está ahí parado, no lo va a dejar salir. Si usted necesita irse, váyase. Pero el Señor está a la puerta. Amén. El Señor dice, te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego. El Señor tiene hoy para cada uno de nosotros, tiene oro refinado en fuego. No es cualquier oro, es un oro que está libre de impurezas. Es un oro puro, un oro que tiene mucho valor. Pero si usted necesita irse, váyase. Yo me quedo con esa parte que usted va a dejar. Amén. Y el oro representa, ese oro refinado en fuego, representa el carácter que Cristo quiere moldear en usted y en mí. ¿Cuántos creen que el carácter de Cristo debe ser moldeado en nosotros? Necesitamos que el carácter de Cristo sea moldeado en nosotros. Una iglesia que se acostumbra a estar acomodada en una zona de confort, su carácter es un carácter débil. Si usted como iglesia lo que está buscando es un local que tenga full aire acondicionado, las mejores pantallas, el mejor sonido, espacio para estacionar, que le cuiden el niño y que cuando salga le den una paca de dinero para ir de compra, de shopping, entonces está en el lugar equivocado, porque de esa manera la iglesia no va a formar el carácter de Cristo en su vida y en vez de tener una mentalidad de esposa, va a tener una mentalidad de cualquier otra cosa menos de esposa. Por eso es que vemos que muchos son engañados, como habla el Señor en Mateo 24, por falsas doctrinas y corrientes distintas de doctrinas que más allá de formar nuestro carácter, lo que hace es debilitar nuestro carácter. El Señor viene por una iglesia que tenga un carácter no de tibiez. El Señor Jesucristo viene por una iglesia que tenga un carácter fuerte.
Y cuando hablo de un carácter fuerte, no hablo de un carácter de que usted y yo somos los más gritones, los más peleones, no. Hablo de una iglesia que tiene el carácter de Cristo. Un carácter dual o una iglesia tibia, déjeme decirle que es un problema incluso para el mismo Satanás. Porque a veces la iglesia confunde hasta el enemigo. Y cuando hablo de iglesia, hablo de usted y de mí. A veces usted comienza a perseverar y a venir a congregarse y a venir a prepararse y a ser enseñado de parte de Dios. Pero el problema no es cuando vienen los domingos. El problema es del lunes hasta el día sábado. Y entonces habla de tibiez, habla de dualidad. Una iglesia con un carácter así difícilmente va a estar preparada para que se celebre una boda. Pero el Señor está a la puerta y Él viene a ofrecernos oro fino, refinado por fuego. Él quiere formar nuestro carácter. ¿Cómo forma el Señor nuestro carácter? Con los problemas, con las adversidades, con aquel hermanito, hermanita que me vio feo, que me vio así. No, yo no me voy a congregar más porque el hermanito, la hermanita me vio feo, me dijo esto, me dijo aquello. No, yo mejor no vuelvo más allí, a ese lugar, voy a otro. O no, el pastor me aconsejó, me habló esto, y no, ese pastor es, o ese líder, o ese hermano. No, yo mejor me voy a otro lugar donde me soben, donde me consientan, donde me tengan allí el aire acondicionado, las peliculitas, el banquete. Así no se forma nuestro carácter. Y resulta que el enemigo hasta se confunde, porque usted se va y se vuelve a hacer las cosas que antes hacía, pero resulta que el domingo vuelve y comienza a congregarse a otro lugar. Y el diablo va a decir, wow, pero ¿qué le pasa a este? Me tiene confundido. Los viernes está aquí en la pachanga y el domingo el hombre se va otra vez para la iglesia. Pero tal vez usted pueda confundir al enemigo. Pero la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no quiere condenarnos. Dios quiere celebrar las bodas con usted y conmigo cuando Él regrese. Quiere que estemos preparados. Quiere que nuestro carácter sea un carácter refinado por el fuego, por las pruebas, por los problemas, por las situaciones, por las adversidades. Es necesario evaluar si nuestro carácter realmente está centrado en la persona de Cristo o está centrado en las comodidades que yo quiero que los demás satisfagan en mi vida. Evaluémonos, cada uno de nosotros, allí cara a cara con el Señor. El Señor está a la puerta y Él viene a ofrecernos que compremos de Él oro refinado en fuego. Y si Dios habla de que viene a ofrecernos que compremos de Él oro refinado en fuego, es porque Él sabe que usted y yo estamos en la capacidad de pagar el precio. Capacidad de pagar el precio para que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros. Yo no sé si usted quiere que el carácter de Cristo sea formado en usted, pero yo quiero que cada día el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Y para que el carácter de Cristo sea formado en mi vida, yo cada día debo presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que esto debería ser nuestro culto racional, como lo habla el libro de Romanos capítulo 12. Pero a veces no queremos pagar el precio de buscar su rostro y su presencia. Queremos todo ya a los 3 minutos. Lo meto en el microondas y ya sale calientico. No. Debemos pagar el precio. Debemos esforzarnos. No sé en qué área de nuestra vida o en qué área de su vida usted necesita que el carácter de Cristo sea formado. Pero el Señor sabe que tienes con qué pagar el precio.
Lo más importante de todo es que Él sabe que usted y yo tenemos con qué pagar el precio de que el carácter de Él sea formado en nosotros. La pregunta es, ¿queremos pagar el precio realmente? ¿O queremos estar en el confort de las comodidades que este mundo nos ofrece? ¿O queremos pagar el precio de estar en su presencia? El rey David decía, es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Yo no sé si tú quieres estar y de algún modo tomar el eslogan que usan los de AA, un día a la vez. Que cada día que usted y yo nos levantemos, Señor, hoy quiero disfrutar de tu presencia. Hoy quiero que tú seas el centro de mi vida. Y mañana cuando te levantes, nuevamente ir a los pies de Cristo, Señor, quiero vivir un día a la vez contigo. Yo quiero pagar el precio. Si es mi temperamento el que me quiere sabotear mis emociones, porque a veces somos muy emocionales, a veces nos proyectamos y nos vemos por allá, pero no nos sentamos y calculamos si podemos pagar el precio. El Señor nos demanda hoy, y a Él le gusta y le encanta que nos proyectemos y que planifiquemos y que hagamos. Pero el Señor quiere que en su presencia Él nos ubica y nos dice, sí, hijo, vas a llegar allá, vas a lograr esto, pero tienes que hacer esto y aquello para que puedas llegar a donde tú te ves. Y eso habla de disciplina. Y la disciplina forma el carácter. Yo le digo a mi hijo que practica el baloncesto, ¿dónde te ves tú? Y él me dice, yo me veo en la NBA. Ah, excelente. Entonces evalúa qué cosas estás haciendo que te van a ayudar a llegar allá donde tú te ves. Yo no sé si usted se ve en las bodas del Cordero, pero si sigues practicando lo que estás practicando hasta ahora, tenlo por seguro que allá no vas a estar y allá yo no voy a estar si sigo haciendo lo que continúo haciendo. Si yo me veo vestido de boda, debo esforzarme cada día para mantener una vida de relación con Él. De que Cristo sea formado en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Wow. Creo que vamos a sacar parte 2. Jesucristo tiene vestiduras santas para cubrir nuestra vergüenza. Él no quiere exponer a nadie públicamente. Por eso dice, hijo, hija, tengo para ti vestiduras blancas. Tengo algo especial para ti. A veces nos fijamos en los errores de los demás y vivimos condenando y vivimos diciendo y haciendo. Y eso es como que usted se compre una bolsa de carbón y comience a dispararla contra aquella pared que es blanca y le dispara y le dispara. Y se vea las manos y pretenda que las tiene limpias. Evaluémonos. El Señor quiere vestiduras blancas para nosotros. Quiere que tengamos una vida de santidad. Así como lo leímos en Apocalipsis 19, ¿verdad? Que Él vea a su iglesia preparada, con vestiduras de lino fino, limpias, resplandecientes. Así nos ve el Señor. Eso es lo que el Señor quiere colocar en la vida de cada uno de nosotros. Que vivamos una vida en santidad cada día para Él. Como les compartí hace rato, Romanos capítulo 12. Pero yo debo presentarme cada día delante de su presencia, reconociendo que Él quiere tapar mi vergüenza. Él no quiere exponernos públicamente. Él quiere tapar nuestra vergüenza. Él quiere que usted y yo celebremos con Él. Jesucristo, número 3, quiere ungir nuestra visión espiritual con colirio.
Él tiene un colirio especial para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y usted y yo, como la esposa de Cristo, podamos ver proféticamente lo que Él ve en nosotros. Él nos ve ya vestidos de lino fino, con vestiduras limpias y resplandecientes, y celebrando una boda, consumando esa promesa que Él hizo cuando se fue a preparar moradas. Él ya nos ve a nosotros allí en ese lugar, y el colirio que Él ofrece hoy a nuestra vista espiritual es para que veamos lo que Él ve de nosotros. Y no solamente lo que Él ve. Yo quiero ir un poco más allá, lo que oímos también. Él quiere abrir nuestros oídos espirituales. El pastor Eleazar compartió acerca de los sentidos espirituales. Miren, segunda de Crónicas, capítulo 18, voy a parafrasear rápido para que me entienda el contexto de la importancia de que espiritualmente usted y yo estemos atentos a lo que el Señor habla y a lo que el Señor dice y a las cosas que vivimos. Dice que el rey Acab de Israel hizo una alianza con el rey Josafat y se pusieron de acuerdo para ir a conquistar y para ir a una guerra contra Ramón de Galaad. Ahí estaban sus enemigos. Y Acab sedujo a este otro rey para ir a la guerra. Resulta que Acab es conocido como uno de los reyes más, despiadados, torpes, que han podido gobernar la nación de Israel. Un hombre que se dejó seducir por tantas cosas, dando apertura a la inmoralidad en la nación de Israel. Y vemos cómo en esa temporada, en esa época, se estableció Jezabel, ¿no? Que era la que gobernaba, una mujer idólatra, una mujer pagana, una mujer de verdad que estaba totalmente alejada de lo que es ser una mujer de Dios. Y dice que este rey tenía un club de profetas, donde allí tenía profetas que le profetizaban solamente lo que él quería oír. A veces nosotros queremos que nos hablen solamente lo que queremos oír para poder llegar a cumplir nuestros caprichos y para que sean satisfechas aquellas necesidades que tenemos. Pero gloria a Dios, porque Dios siempre guarda un remanente y aparta a alguien que está alineado directamente con Él y viene a hablar lo que tiene que hablar, cuéstele lo que le cueste. Y es tremendo porque este rey acá no quería oír a este hombre. Josafat preguntó: ¿hay alguien más a quien podamos consultar? Sí, hay uno por ahí, pero oye, este tipo siempre me echa la burra para el monte, porque no me dice lo que yo necesito oír. Y a veces como iglesia queremos vivir una vida espiritual así, queriendo que nos digan lo que necesitamos oír para complacer los caprichos que necesitamos cumplir en nuestra vida. Pero Dios no puede ser burlado. Dios siempre va a enviar a alguien, y gloria a Dios por ese alguien. Y este profeta llamado Micaías le dijo: si vas a la guerra, Israel va a quedar esparcido, va a quedar como ovejas que no tienen pastor, y cada uno va a volver a su tierra. Mas sin embargo, este hombre no le importó oír, no discernió espiritualmente la palabra profética que Dios nos ofrece hoy, porque su palabra está aquí, toda la profecía está revelada aquí, todo lo que usted y yo necesitamos saber está aquí. Pero a veces
estamos en la Odisea, estamos acomodaditos, estamos allí en ese lugar, que no me molesten ya, estoy aburrido. Y dice que estos hombres fueron a la guerra. Y acá se le ocurrió la brillante idea, no solamente de desobedecer lo que Dios habló, sino que dijo: yo voy a confundir al enemigo, yo me voy a disfrazar. Y dice que se disfrazó y fue a la guerra. Y como una flecha tirada a la suerte, que fue lanzada por allá, a pesar de que había hecho alianza con este despiadado, mantuvo sus vestiduras reales. Cuando el enemigo llegó y vio que Josafat tenía las vestiduras reales, dijo: wow, no, este no es el que estamos buscando. Y acá se desapareció, pero pensó que no lo iba a alcanzar la palabra profética de Dios. Iglesia, el Señor está a la puerta. Y Él no ha venido hoy a condenar a ninguno de los que estamos acá, porque ya Él nos ve preparados. Pero hay cosas en nuestra vida que necesitamos, así como el diagnóstico que el Señor le dio a las 6 primeras iglesias de estas 7 temporadas. Usted y yo necesitamos evaluarnos. ¿Puedes colocar la próxima lámina, por favor? Y ya, si estamos terminando, les pido perdón si me he extendido. Los que se durmieron ya pueden ir despertándose. Jesucristo quiere que el viento sople a nuestro favor. Apocalipsis 3 comienza diciendo: tú te crees, pero eres una desventurada y miserable. Esa palabra desventurada, de algún modo, es que el viento no está soplando a favor en tu vida. Más bien puede estar en contra. No sé si por aquí alguien me ayuda en el teclado. Jesucristo quiere que el viento sople a nuestro favor. Él no quiere que usted y yo seamos desventurados. Él no quiere que usted y yo seamos personas que de alguna manera, a pesar de que hemos estado luchando con tantas cosas en este mundo que nos atrapa y nos envuelve y nos absorbe, y que de algún modo somos presa fácil del enemigo, el Señor quiere hoy que despertemos. El Señor conoce nuestra condición. Quiero invitar a la iglesia que se coloque de pie.